Hola, una vez más con ustedes, les saludo con muchísimo gusto y les agradezco que nos vean. El día de hoy seguimos con la serie Abrir tu cervecería dentro de la conversación. A lo largo de los últimos episodios de esta serie hemos estado hablando de el equipamiento que conviene tener en toda cervecería de producción o que es bueno tener o que se debe tener en una cervecería de producción. ¿De qué depende si se debe tener o no? Pues básicamente depende de la capacidad de producción. Desde luego hay otras consideraciones de índole financiera, etcétera, pero el tema es, ¿puedo hacer mi cervecería sin esto o es un equipo que se necesita? En esas dos categorías generales estamos englobando todos los equipos que estamos describiendo aquí. Hoy estamos presentando el capítulo 5 y seguimos hablando de equipos, solo que ahora, a diferencia de los capítulos anteriores en donde hablábamos de equipos que proporcionaban los servicios para la planta de producción, es decir, aquellos equipos que no hacen cerveza, pero que permiten que los equipos funcionen. Equipos que hacen que la planta de producción se mueva, opere, funcione. No directamente hacen cerveza, pero permiten que los equipos funcionen. Con este capítulo, el número 5, vamos a empezar a hablar de unos equipos que no son servicios propiamente dichos, pero que clasificamos como equipos auxiliares. Sirven en el proceso, ¿ya? Sirven para hacer procesos necesarios durante la elaboración de la cerveza. Estos equipos normalmente ya se encuentran ubicados en el piso de producción, mientras que los anteriores estaban en la parte externa. No quieres una caldera dentro de tu cervecería, por ejemplo, porque ya vimos ese caso. No quieres el compresor de aire adentro de tu cervecería. Hay casos en los que no te queda de otra por limitaciones de espacio, por limitaciones básicamente físicas, pero no es lo conveniente, no es lo recomendable y no es el modo más seguro de hacerlo. Bueno, en resumen, capítulo 5, vamos a empezar a hablar de algunos equipos auxiliares y vamos a empezar a hablar del primero, que es bien importante desde luego por la función que hace, pero de manera fundamental por los beneficios que tenemos, porque la pregunta sigue siendo, ¿lo necesito o puedo hacer mi cervecería de producción sin tener este equipo? ¿De qué equipo estamos hablando? De lo que llamamos un equipo de CIP o un sistema de CIP. Vamos a empezar a decir algunas definiciones para aquellos que no están muy familiarizados con la terminología, porque aunque muchos miembros de nuestra audiencia ya saben hacer cerveza, hay muchos que no han usado nunca un equipo de CIP, no se han visto en esa necesidad, porque a nivel de producción casera pues no lo necesitas. El CIP significa por las siglas en inglés de Clean in Place, limpiar en el lugar. Es decir, estamos hablando de un método y de un equipo. El método nos describe la forma como vamos a hacer la limpieza y sanitización de los equipos dentro de la cervecería. ¿Qué quiere decir específicamente o por qué se le da ese nombre? Porque mediante la aplicación de este método de clean in place, o de limpiar en el lugar, aplicamos un proceso dentro de la planta para garantizar la limpieza y sanitización de todas las partes que entran en contacto con nuestros ingredientes y con nuestros productos, es decir, la cerveza terminada, pero también el mosto en fermentación, etcétera. Entonces, es un método de limpieza y de sanitización de las líneas, es decir, las tuberías y las mangueras, de los recipientes, el macerador, el fermentador, el brew kettle, los filtros, los intercambiadores de calor, etcétera. Todo se pasa por CIP. Todos los equipos que usamos adentro de una cervecería pueden ser sujetos a limpieza CIP, es decir, aplicación del método CIP. ¿Cuál es la contraparte? Es decir, ¿qué puedo hacer si no tengo un CIP? Pues lo puedes hacer manualmente. ¿Qué significa esto? Pues
en primer lugar, y seguramente vas a tener que desensamblar los equipos para poder alcanzar partes que no puedes simplemente haciendo fluir los agentes de limpieza o de sanitización sin un sistema de este tipo, ¿ya? Entonces, hay muchas desventajas que se derivan del hecho de no contar con esto, pero ¿lo necesitas? Es decir, ¿es indispensable? No, no es indispensable. Se puede hacer todo este proceso de limpieza y sanitización de manera manual, pero no es conveniente. ¿Cuáles son los beneficios de sí contar con un sistema de este tipo? Pues el primerito, que es muy básico, suena como que demasiado obvio para no ser tomado en cuenta, es que hay menos riesgo de contaminación en el producto. ¿Por qué? Porque estos equipos están diseñados desde el punto de vista de ingeniería para garantizar que la limpieza y la sanitización sea correcta, sea la necesaria para una planta de proceso de alimentos como es, en el más estricto de los sentidos, una planta de producción de cerveza. Entonces, hay un menor riesgo de que el producto, quiero decir, de que el producto se contamine si lo haces CIP a que si lo haces manualmente. ¿Y por qué razón? Ya lo dije, el CIP está diseñado con criterios de ingeniería para asegurarse que la limpieza y la sanitización tiene la profundidad correcta. Desde luego que al contar con un equipo de CIP, pues tenemos menos riesgo de exposición a los agentes químicos que se utilizan para hacer estas labores de limpieza y sanitización. Entonces los operadores, como se diga en tu región, en tu país, la gente que está en contacto con esto tiene un ambiente más seguro para trabajar. Nos sorprendería saber la cantidad de accidentes, particularmente de quemadura primero o segundo grado, porque accidentalmente hay un derrame o hay una salpicadura por los químicos o los alcalinos que usamos para hacer estos procesos de limpieza, y también porque aún el agua de lavado, de enjuague, está a temperatura elevada. Entonces hay muchos operarios que se queman, aunque sean quemaduras leves. No quieres gente quemándose dentro de tu piso de producción, no quieres eso. ¿Y por qué razón se minimiza el riesgo con esto? Porque estos agentes químicos están contenidos en recipientes otra vez diseñados específicamente y que aseguran que la manipulación sea mucho menor. Desde luego, con un equipo CIP haces un uso mucho más eficiente del agua, y este es bien importante porque cada vez cobramos más conciencia de la importancia de manejar con criterios de sustentabilidad el agua que usamos en la cervecería. Con un CIP, en pocas palabras, usas el agua de manera más eficiente. Desde luego, también hay un menor gasto en los químicos que usamos. Los agentes químicos usados, lo dije hace un minutito, básicamente son ácidos y son alcalinos, soluciones ácidas y alcalinas en realidad, es decir, ciertos tipos de ácido, ciertos tipos de agentes alcalinos que los diluyes, aun cuando son concentraciones muy bajas, pues no significa que no sean peligrosos para el ser humano. Sí producen quemaduras, irritación y quemaduras. Entonces es importante. Por otro lado, pues estos tienen un costo asociado. Nada es gratis, ya sabemos, pero si tú tienes un sistema CIP que corres un ciclo de lavado y sanitización y lo recuperas eso y lo almacenas para repetir ese ciclo con otros equipos durante varias veces, durante mucho tiempo, pues evidentemente estás desperdiciando y por tanto gastando menos en los agentes químicos, de manera que hay un costo de inversión inicial en lo que vale propiamente el equipo, pero el costo de operación es mucho menor porque tú vas a poder reutilizar los agentes químicos que necesitas para limpiar y sanitizar. No se te va a ir el dinero comprando ácido y alcalino a cada rato. Ahora, también hay un beneficio práctico, es que los ciclos de limpieza y sanitización son más cortos. ¿Por qué razón? Porque este sistema, dependiendo de la configuración, y voy a hablar un poquito más adelante acerca de cómo son las posibilidades de configurar un equipo de estos, te acorta el ciclo porque los químicos son llevados a la temperatura que necesitas de manera más eficiente en el tiempo
y en el nivel que requieres de temperaturas. Entonces, lavas y sanitizas mucho más rápido con un CIP que hacerlo a mano. Mucho más fácil. Ahorita vamos a ver una gráfica de unos ejemplos de estos equipos para ahondar un poquito en esta noción. Hay menos manipulación de los tanques, de las mangueras, de las válvulas y de las conexiones que dan lugar a que se te pierdan, que se te dañen, que quede una conexión mal hecha, mal sellada, mal sentada y entonces tengas fugas, tengas merma, etcétera, etcétera. No tienes que hacer esto, el nombre lo dice, clean in place, no tienes que desensamblar los equipos, simplemente conectas la entrada y la salida de este equipo al tanque que quieres lavar y ya estás, ocurre en un ciclo cerrado y traes el beneficio de que reutilizas los agentes químicos, gastas menos agua, lo haces más rápido, es más seguro para tus operarios y todo esto que ya te mencioné aquí. ¿Cuál es el equivalente manual de esto? Bueno, pues lo he estado diciendo, hacerlo manualmente, pues el nombre técnico que se usa en el mundo de la cerveza es este COP. CIP o Clean in Place es el equipo que estamos describiendo, COP es el método manual y quiere decir clean out of place, fuera de lugar. ¿Qué quiere decir? Que no lavas la olla donde está, no lavas el brew kettle donde está. Tienes que desensamblarlo, desconectar todas las válvulas, hacer una configuración y hacer esto cada vez que tienes que lavar, pues toma más tiempo, pones más en riesgo, etcétera. Les voy a poner un ejemplo que a mí me pasó en una cervecería de producción. En un fermentador de 30 bbl, que no es poquita cerveza para nadie, un operario quitó la válvula de liberación de presión que tienen los fermentadores y cuando la montó, el empaque, en vez de sentarlo, el empaque pues una pieza circular, quedó doblada. Entonces parte de eso tenía como, vamos a decir, 2 capas de empaque y la otra mitad no tenía nada. Y entonces nosotros hicimos cerveza ahí y la cerveza se contaminó. Volvimos a asegurarnos de que estábamos corriendo bien los ciclos de lavado y sanitización. Volvimos a hacer cerveza, la cerveza se contaminó. Una tercera vez se contaminó. Tuvimos que desensamblar todas las válvulas, todos los empaques, todas las conexiones, todos los codos, tuberías, test, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con eso. ¿Qué nos costó? Nos costó 3 lotes de 30 bbl. No es poca cerveza, eso se tuvo que ir al drenaje. Con un CIP va a pasar esto. Bueno, este mismo caso que estoy hablando, no. ¿Por qué razón? Porque no tienes que desensamblar las conexiones. Si no las tienes que desensamblar, si tu tanque queda bien limpio, bien sanitizado, no hay necesidad de que las desensambles. Ahora, ¿es un error humano? Sí, sí es un error humano, pero te tengo noticias, los errores humanos pasan. Entonces yo busqué un rinconcito ahí donde nadie me viera, me senté calladito y lloré poquito. Poquito me faltó, eso sí. Entonces eso es un ejemplo de los beneficios de contar con una de estas cosas que estamos llamando a CIP, para referirnos indistintamente al método por sí mismo, limpiar en el lugar, y al equipo que hace eso, ¿verdad? Ahora, pues ya dijimos, todos los equipos cuestan y yo tengo interés en producir la mayor cantidad de cerveza posible. Y tengo la disyuntiva de que pues o gasto en un CIP, en un sistema de CIP, o lo hago a mano y gasto en malta o en lúpulo, o compro un lúpulo más caro, lo que sea. Bueno, pues vamos a hablar de los criterios que tienes que tomar en cuenta para seleccionar un equipo de esta naturaleza y ver de qué tamaño debería ser y ver qué nivel de precios podrías considerar. En primer lugar, hay que hablar de los tanques que llevan los equipos de CIP. Hay configuraciones de un solo tanque, donde todos los agentes que vas a utilizar, sean agua, sea ácido, sea alcalino, están contenidos en un solo tanque. Entonces ya te puedes imaginar que haces una cosa, vacías el tanque, haces otra cosa, vacías el tanque y haces otra cosa, y así te vas. Entre un ciclo y otro, de que tú le diste un preenjuague y
tiras esa agua y luego cargas, por ejemplo, quieres cargar la solución alcalina y calentarla, pues ya te puedes imaginar lo que significa estar incrementando todos esos tiempos de llenado de tanques, calentarlos, hacer el ciclo de lavado propiamente dicho y luego vaciar eso para meterlo con el siguiente químico. Pero se puede, hay sistemas de un solo tanque. Básicamente lo que estás haciendo es calentar los líquidos ahí y con una bomba hacer circular esa solución, sea agua, sea ácido, sea alcalino, por la trayectoria que quieres lavar y sanitizar. Esa es una opción. La otra son 2 tanques, una para agua y una para químicos. La otra son 3 tanques. En la configuración de 2 tanques puede ser uno para alcalino, uno para ácido y el agua no tenerla en un tanque y correrla directamente de la llave, vamos a decir, de la fuente de agua. Si tú tienes un tanque de HLT, no hemos hablado de eso, pero un HLT que significa Hot Liquor Tank, un tanque de licor caliente que donde precalientas agua para tu proceso de maceración, pues puedes tomar esa agua que ya está calentada y entonces un CIP con 2 tanques, uno de alcalino y uno de ácido, te puede hacer la función. La solución más práctica, 3 tanques. Desde luego, no cuesta lo mismo uno que 2 que 3 tanques. Es más que obvio. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es el tipo de dispositivos de aspersión que tienes en tus tanques, en el ciclo que quieres lavar y sanitizar. Hay de muchos tipos y hay tecnología carísima para garantizar que todas las partes de la superficie que quieres limpiar son alcanzadas por el agente de limpieza que uses. Un spray ball, una bola de aspersión que puede ser rotativa, que puede ser de ranura, que puede ser con brazos basculantes, se mueven para todos lados así. El propio flujo del líquido lo está moviendo para todos lados, entonces varias configuraciones. Tienes que ver qué es lo que está incluido, si es que está incluido en tu sistema CIP. ¿Por qué lo digo? Porque estas bolas de aspersión o estas spray balls normalmente están ya montados en los fermentadores o en el brew kettle o en el macerador, etcétera. Entonces, pero considéralo siempre, tipo de aspersión que vas a utilizar. La otra es las bombas que vas a utilizar. Las bombas es bien importante, bien importante. En primera, porque tienes que usar materiales que sean muy resistentes a la corrosión. Y 2, a la temperatura. Las cabezales de las bombas tienen que ser muy resistentes para eso. Ahorita voy a hablar más adelante de los materiales. Y luego ya hablar del sistema de calentamiento. La mayoría de estos, porque pues, requieres un volumen relativamente pequeño, siempre más pequeño si se compara con el volumen de producción. Si vas a hacer, no sé, 15 bbl de cerveza, 1750 litros de cerveza, pues con un sistema de CIP de 100 litros estás más que cubierto, pero considera que es posible que necesites más dependiendo del tamaño de los tanques que quieres sanitizar, lavar y sanitizar. Entonces, el método que vas a usar para calentarlos generalmente es eléctrico. La mayor parte del tiempo es eléctrico en la industria porque pues no tienes que calentar así como 1000 litros, digamos, 100 litros, 200 litros, 300 litros ya es bastante y lo puedes hacer con electricidad, con resistencias, digamos. Y la otra parte pues se relaciona con los controles, instrumentación y automatización. Si tienes solenoides que se actúan de manera automática por un programa PLC, si tienes una pantalla para decir cuánto quiero que apliques ácido, cuánto quiero que apliques alcalino, cuánto quiero que te tardes en lavar, cuántos ciclos quiero que repitas, etcétera, etcétera, pues eso va a hablarte de un distinto nivel de automatización en tu máquina, de diferente instrumentación. Vas a necesitar válvulas que se accionen automáticamente, válvulas operadas manualmente, etcétera, etcétera. Todas esas consideraciones tienen que tomarse en cuenta. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque cada opción de esta que estamos diciendo aquí tiene un costo asociado. Más tanques, más precios, más válvulas, más precios, más automatizado, más precio, más adornitos, más florituras. ¿Quieres una pantalla táctil? Pues más precio. Y otra consideración importante, no tan importante como estas, pero no deja de serlo, es la portabilidad del sistema. Hay muchos CIPs que los montan en un dolly, en un carrito con ruedas, y entonces tú te mueves con ellos
y te acercas al tanque que te convenga. Hay otros que son sistemas fijos y corres tubería fija con puntos de conexión en diferentes zonas de tu cervecería. Dependiendo de tu tamaño, optarás por uno o por el otro. Y aparte de la portabilidad, tienes que tomar en cuenta también el footprint, el área que ocupan. En las cervecerías el área siempre es escasa y siempre es cara. Tú quieres cada metro cuadrado de tu cervecería, cada pie cuadrado, depende de qué país te encuentres, cada espacio posible en la cervecería, tú lo quieres dedicar a la producción, no a tener cosas para lavar, para guardar, ¿no? Quieres producir cerveza, entonces es preferible que un espacio determinado lo ocupes para incrementar tu capacidad de fermentación. Entonces considera que los equipos estos tienen un tamaño. Te puedes decir, no, pues es que yo me encontré uno bien barato, bien bonito, bien útil, bien todo, y está muy grande. Y entonces te satura el espacio y ya no puedes poner un fermentador más, un bright beer tank, etcétera. Si no entiendes los términos ahorita, no te preocupes, no los hemos descrito aquí antes y los vas a ir conociendo si es que todavía no los conoces. Pero ese es un ejemplo típico de por qué el análisis de la huella que deja el equipo, así le decimos, qué área ocupa, es importante al momento de seleccionarlo. A lo mejor tienes suficiente dinero para comprar el más grandote, nomás que a lo mejor el más grandote ya no cabe en tu piso de producción. Y por último, y no quiero dejarlo pasar porque he visto muchas pesadillas con estos sistemas, que la gente piensa que el acero inoxidable es la solución para todos los temas de cerveza. Lo es, pero no todos los aceros inoxidables son iguales. ¿Ok? ¿Tú puedes usar cualquier tanque de acero inoxidable para implementar un sistema de CIP? Sí. Solo que toma en cuenta que esta cosa va a estar sometida a la acción de líquidos que son muy corrosivos. Entonces, hay composiciones en el acero inoxidable que están diseñadas específicamente para estas aplicaciones. No voy a entrar en muchos detalles técnicos, pero la idea aquí, estos programas, y lo digo cada vez, es darte la idea de las opciones disponibles que hay para que tú puedas tomar en cuenta a la hora que estás evaluando proveedores, evaluando marcas, evaluando capacidades, evaluando tecnologías de este y de todos los equipos. Mucha gente compra un CIP porque está barato, porque está muy bien, pues es acero inoxidable. Ya te digo, no basta. Buscamos una cosa bien específica, un nombre técnico que te voy a compartir aquí. Buscamos acero inoxidable que se llama austenítico. ¿Qué será eso? Hay un material que se llama austenita y le ponen una mezcla ahí para hacer el acero inoxidable. Básicamente hace que el acero sea más resistente a la corrosión. Es una aleación especial diseñada para este propósito. Fundamentalmente están cambiando el contenido de cromo. En algunos casos le ponen molibdeno, cosas muy técnicas, pero ¿qué es lo que tú tienes que preocuparte de saber? Que los recipientes que vas a usar en tu CIP sean de este tipo, sean construidos con este tipo de acero inoxidable austenítico. Así se llama. El material que le ponen es austenita. La austenita es un fierro en un determinado estado químico. ¿Ya? No te preocupes por eso, no tienes que dedicarte a hacer tanques ni a conocer los aceros inoxidables ni nada, pero sí preocúpate por asegurarte que tu acero, que el acero que está usado para estos tanques sean de ese tipo. Este tema casi nunca se habla y yo he visto muchos problemas en los tanques y a veces no en los tanques, pero sí en los reductores, en los adaptadores, en las válvulas mariposa o bola, la que quieras usar, en los cabezales de las bombas, todas las partes que están en contacto con estos químicos se pueden desgastar, se le forman manchitas y se erosionan, y una vez que eso empieza ya no se puede detener. Entonces no es nomás así como que vas a hacer un inoxidable. Claro que es acero inoxidable. Bueno, ¿de qué tipo? Asegúrate que sea este que estamos describiendo aquí. Ok, entonces, pues eso es lo que tiene que ver con el sistema CIP. ¿Cuánto puede costar? Hay soluciones chiquititas, portátiles, de baja capacidad, 40, 50 litros, que andan rondando los $10,000. Ahora voy a dar la referencia en dólares porque es más
Panamericana. Tenemos la referencia muy rápido prácticamente en cualquier lugar de nuestra región, de Latinoamérica. Entonces, más o menos, piensa que por menos de $10,000 va a ser muy difícil que consigas un CIP. Y de ahí para arriba, pues ya tú dependerás. Hay sistemas hechos bajo requerimiento de la planta que pueden llegar a rondar los 6 ceros en dólares, o sea, arriba de $100,000 o mucho más. Otra vez, volumen, nivel de automatización, controles, calidad de los materiales y acabados, etcétera, etcétera, pues te van a hacer una variación ahí en el precio. Pero tú, fíjate en lo básico, ¿cuáles opciones hay? ¿Qué tamaño quieres? ¿Qué configuración? ¿Uno, dos, tres tanques? Eh, ¿Cómo lo quieres montado? En un diablito, si quieres, como decimos en México, esos dollies de 2 rueditas que usan en los mercados, en, en una plataforma, etcétera. Tú determinarás las necesidades de tu proyecto, porque otra vez, pues aquí la información es cuáles son las opciones que hay en el mercado y qué tengo que considerar para seleccionar una u otra u otra. Entonces, pues las consideraciones que dijimos aquí sirven para seleccionar el CIP. La primera pregunta es, ¿lo necesito o no? Bueno, la respuesta corta es, sí lo necesitas porque te ayuda mucho. Te facilita los procesos, te gastas menos dinero, gastas menos agua, arriesgas menos a tu gente, los ciclos de limpieza y sanitización son más rápidos y la limpieza y sanitización es mucho más efectiva. Y eso es bien importante. Ese solo argumento, o esa sola razón de que se limpian y se sanitizan mejor con un CIP, ya vale la pena la consideración financiera de un equipo de este tipo, porque impacta directamente en la calidad de la cerveza. Y eso es lo que quieres. Quieres hacer cerveza de la mejor calidad posible. Entonces, si te vas por esta ruta, pues probablemente encuentres otros lados en donde puedas ahorrar. Un CIP es altamente recomendable por todas las razones que ya dijimos aquí. Y muchas más que en la práctica van a tomarse en cuenta. Por ejemplo, tú prefieres que una persona se dedique 1 hora a lavar tanques y no 8 horas a hacer exactamente el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque si le dedicas 1 hora, tiene todavía otras 7 horas en un turno típico de 8 horas, cada quien sabrá, pero en un turno típico de 8 horas, pues 1 hora va a ser para limpieza y sanitización. Es un ejemplo solamente. Eh, y el resto de su turno lo puede dedicar a otras labores. Y en una cervecería siempre se necesitan manos y cabezas. O sea, puede ser que vaya a a embotellar, a enlatar, a llenar barriles, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que que se necesitan hacer en una cervecería. O prefieres uno que limpie los barriles y otro que limpie el fermentador y otro que fermente porque pues, se tardan mucho para limpiar cada cosa. Ese solo argumento también cobra mucho sentido a la hora de evaluar estos equipos. El CIP, Clean in Place, recomendable, muchas veces indispensable. Desde cierto tamaño hacia arriba, en los equipos medianos y grandes, yo diría que sí es indispensable. Ya no tiene sentido estar arriesgando y que la gente ande moviendo ahí con ácido, que aunque esa es la nota que quería hacer aquí. Cuando digo ácido y alcalino, esas sustancias químicas son peligrosas. Producen, en el mejor de los casos, producen irritación en la piel, pero pueden producir quemaduras de primero, segundo y hasta de tercer grado. Y además se manejan a temperatura elevada. ¿Por qué razón? Porque, porque los químicos de limpieza trabajan mejor, son más eficientes. Son más eficientes. Y ya que estamos hablando de eso, me voy a entretener un momentito aquí. Ya saben, no es un webinar, un masterclass, nada de eso. No es un curso de hacer cerveza. Pero me voy a detener un poquito en eso porque tiene que ver con unos conceptos que vale la pena tener muy manejados. Hay un concepto de un señor, un doctor, un químico que se llamaba Sinner.
Y ese señor se puso a documentar cómo era el modo correcto de hacer limpiezas, particularmente aplicado al mundo de los procesos sanitarios usados en infinidad de industrias, la farmacéutica, la médica, la de alimentos y bebidas, etcétera. Y él definió una cosa que se llama, se las voy a poner aquí, se llama el círculo de Zener. Y él habla de cuatro variables que son necesarias, que no se pueden sustituir. Si quitas una, ya no se hace bien el proceso de limpieza. En alguna literatura la vas a encontrar con las iniciales de estas componentes del círculo de Zener, pero básicamente necesitamos los cuatro y es un ciclo que decimos cerrado. Si le bajas a una para tener el mismo efecto, le tienes que subir a las otras, ¿ya? Pero no puedes eliminar ninguna porque entonces nada podría reemplazar a esa. ¿Cuáles son estos? Aquí los puedes ver en este diagramita que te estoy agregando. Tiempo, entre más tiempo le dediques al proceso de lavado, es mejor. Uh-huh. Acción mecánica, es decir, tallar. Entre más detalles, es mejor. Es una limpieza mejor. Químico, entre los químicos estén mejor preparados en la temperatura de operación correcta, etcétera, es mejor. Y temperatura, ¿sí? Los químicos trabajan mejor a temperaturas más bien elevadas. Cada cervecería determina su protocolo de limpieza y sanitización, pero hay prácticas que casi todos seguimos, ciclos de 20 minutos para una cosa, un enjuague, etcétera. Tradicionalmente, y les voy a poner este otro diagrama aquí, de un ciclo de limpieza y sanitización representativo. No tienes que seguirlo al pie de la letra. Tu maestro cervecero determinará cuánto quiere poner, de cuánto, en qué orden, por cuánto tiempo, qué temperatura. Pero normalmente lo primero que hacemos es un prelavado. Es decir, con agua, perdonen, con agua, generalmente a alta temperatura, 60, 70 grados, enjuagamos todos los restos orgánicos que se quedan en los tanques. Ahí ya ayudamos a las etapas subsecuentes. Retiramos todos los sólidos que se puedan quedar adheridos a las paredes internas de los tanques, de las tuberías, de las válvulas, de las mangueras, adaptadores, etcétera, con agua. Después de eso, le damos un lavado que puede ser, en algunos casos, primero hacen el lavado ácido y luego hacen el lavado cáustico. Hay consideraciones técnicas por qué mejor es uno que el otro, porque tienen diferente función. No voy a hablar con esos detalles de qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro, pero tienen diferente objetivo. Uno es para retirar un cierto tipo de material y uno es para retirar otro cierto tipo de material. Y hay preferencias de cuál usar sobre uno sobre otro, basados en muchas razones, prácticas de la cervecería, lo que tú quieras. Un cervecero tiene preferencia por una o por otra. Yo tengo la mía, pero yo no quiero influir en lo de ustedes. Hay unos que dicen que es mejor una que otra porque no vale la pena hacer la opción, digamos, A, cuando todavía tiene restos de lo que hace la B, y hay otros que piensan al revés. Pero no, ya me estoy desviando mucho. Entonces, primero haces un enjuague, después haces un lavado, vamos a decir, alcalino, después enjuagas, luego haces un lavado ácido, y luego enjuagas y luego haces un lavado con solución sanitizante y en algunos casos haces un ciclo de secado, le pones aire y se seca. Ahora bien, algunas veces las cervecerías no hacen los lavados ácidos cada vez, entonces se van enjuague, lavado alcalino, enjuague y ya no meten el tercer paso que es el lavado ácido, se lo brincan y lo hacen cada cierto tiempo. Por ejemplo, cada 5 veces que lavo este tanque le doy un lavado ácido, digamos. Más allá de cómo determina el cervecero, el maestro cervecero de cada cervecería, cómo lo quiere hacer, lo importante es todo lo que ya dijimos. Si tú vas a estar calentando agua, calentando alcalino, calentando ácido, si tú lo puedes recuperar, si tú puedes tenerlo cerrado para que no te salpiques y no te vayas a quemar, etcétera, todos esos son factores que apuntan a la conveniencia de tener un sistema CIP. Me regreso un poquito al concepto del círculo de Zener, donde dice necesitamos un cierto tiempo
Un ciclo típico pueden ser 20 minutos. Si ya está muy sucio el tanque, si ya tiene mucha adherencia, si ya tiene mucha piedra de cerveza, beer stone, etcétera, entonces hay que incrementar el tiempo. La segunda variable, o sea, primero dijimos tiempo, la segunda variable es la acción mecánica. Si tú nomás le echas un chorrito sin presión y sin nada, y si no le tallas, pues difícilmente. En el caso del lavado manual, no cuando tienes un CIP, pues esa acción mecánica es tallarle. Tú mismo te metes y le tallas y le tallas y le tallas. Y como decimos, entre más tiempo, mejor. Entre más detalles, mejor. Y la otra es la presión que ejerces, ¿ya? Bueno, acá en el CIP tendrás que considerar cómo son las bolas de aspersión y qué presión avientan para asegurarte que tallan con suficiente presión sobre las superficies. Entonces, primero tiempo, después acción mecánica, después químicos. No es lo mismo lavar con pura agua que después de lavar con agua le metamos el alcalino y después de lavar con alcalino enjuagamos y luego le metemos el ácido, etcétera. Entonces, esa es la variable, la tercera variable en el círculo de Zener. Y el otro es la temperatura. No es lo mismo lavar con agua fría que lavar con agua caliente. Y eso lo sabemos desde la casa. No nos hagamos. No estoy llamando nada a nadie. Pero tal vez sí me estoy proyectando. A ver, no es lo mismo lavar los platos con agua fría que con agua caliente. Las señoras lo saben de toda la vida, nuestras mamás. Y a los que nos enseñaron a eso, pues ya lo sabemos. Y aquí también, no es lo mismo lavar el lavado ácido a temperatura ambiente que calentar la solución ácida. Entonces, consideren ciclo de Zener, eso lo tendrá que ver a detalle su cervecero para ver cómo ejecutas de mejor manera, de la manera más eficiente, con los mejores resultados, con los resultados más eficaces posibles, cuál es el tiempo que te conviene usar, cuál es la acción mecánica que requieres, cuáles los químicos que requieres y cuál es la temperatura que requieres. Cuando digo los químicos que requieres, básicamente las soluciones ácidas y alcalinas, lo que va a variar en términos muy generales, sin que sea una regla, pero lo que va a variar es la concentración. Concentraciones típicas de entre 2 y 4% son usadas. El círculo de Zener nos dice entre la concentración sea mejor, la limpieza es mejor. De igual manera que nos dice entre mayores el tiempo es mejor y entre más acción mecánica es mejor, pues también entre más químicos y más concentrados es mejor. En la práctica usamos concentraciones bajas, entre 2 a 4% es prácticamente todas las cervecerías se mueven en ese rango. Si tu cervecero dice, no, yo le quiero echar 10%, pues dale, maestro, nomás que eso cuesta dinero, arriesgas los equipos, arriesgas al personal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me están diciendo que uso mucho la palabra etcétera, pero es una muletilla que me resulta útil para... Este es un caso. Y luego, pues también dijimos la temperatura, ¿no? Ahí no es que lo vas a llevar a 120 grados, no, pero no es lo mismo a 20 que a 65, por ejemplo. Funciona mejor a 65. Y eso está documentado, científicamente documentado. Entonces, una vez que sabes esto, perdón, me detengo, concentraciones de este orden, entre el 2 y el 4% del ácido y el alcalino, todavía te hacen daño, todavía queman, ten cuidado. Pero entonces, ya que entiendes esto, entonces ya vas a poder saber, bueno, pues es que si yo voy a estar haciendo ciclos de lavado, por ejemplo, de 25 minutos, porque mi mosto es muy sucio, porque mi levadura no flocula bien y se queda muy pegada a las paredes internas del fermentador. Entonces 20 minutos no es suficiente y le tengo que poner 40 minutos. Bueno, nomás que tengo que lavar 4 tanques en el día y entonces súmale y entonces vas a dar cuenta, ¿sabes qué? Es mejor comprar un sistema más grande o más automatizado o más esto o más lo otro. ¿Sí? Ahora, yo no estoy en condiciones de decirte qué equipo comprar, ni siquiera te estoy en condiciones de decirte cuánto tiempo debes de aplicar el lavado alcalino o el ácido. Te puse un ejemplo solamente, pero en la cervecería ocurren todas las etapas del proceso. Te puse el ejemplo de un tanque que está muy, muy sucio por restos de levadura y restos de grano, que cuando tú empiezas a vaciar el tanque se empiezan a quedar pegados a las paredes y se seca muy rápido, como es una materia orgánica, se seca y es muy difícil de retirar, entonces vas a tener que aplicar más tiempo, más trabajo mecánico y más alta concentración.
¿Cuál es esa? Pues va a depender de tu caso, yo no lo sé. Si tú usas levaduras con una tasa de, de floculación muy alta, pues todo se va para abajo, todo se queda limpiecito, las paredes nomás con una enjuagadita y ya tienes, pues listo. Pero considera todos estos tiempos, eso es un diseño de ingeniería, un criterio de ingeniería que debe ser aplicado cuando se diseña la planta. Se nos pasa por alto, siempre hay que diseñar las plantas en función del tipo de cervezas que quieres hacer. No todos los equipos sirven para hacer cualquier cerveza. Si tú desde ahorita ya sabes que quieres hacer cosas muy exóticas, estrambóticas, estrafalarias, de esas cervezas está bien, es tu cervecería, es tu proyecto, tú sabes lo que haces. Yo lo que te digo aquí es, tómalo en cuenta, porque probablemente te vas a quedar corto en el diseño de tu cervecería. A lo mejor quieres hacer algo y se te va a ir el día, por ejemplo, para el tema que estamos tocando hoy, solo para dejar bien sanitizado un tanque. Entonces, fíjate todas las cosas que hemos dicho aquí, para qué se usa, qué ventajas tiene, los tipos que hay, en configuraciones de tanques, de material de los tanques, en nivel de automatización, cuáles son los pros y los contras de hacerlo manualmente versus tener un CIP, cuando corres un riesgo de quedarte corto en tiempos de producción. Se te va a ir el día en lavar tanques si no lo tienes, se te va a ir el día o vas a tener que contratar a un fijo, decimos, suena frío, pero es así. Una persona que trabaja en la cervecería necesitas pagarle regularmente. Llueve, truene, relampaguea, tú le tienes que pagar. Lave un tanque o lave 10. Mejor ayúdale para que lave 10, ¿no? Hay una lógica irrebatible detrás. Entonces, otra vez, serie, abrir tu cervecería en el apartado de equipos, en el lado de equipos auxiliares, ya no son los servicios, estos son equipos auxiliares, son ayudas para la producción. Hemos hablado aquí en este episodio del CIP, Clean in Place. ¿Es necesario? No, es conveniente. Creo que ya quedó más que demostrado que es muy conveniente. ¿Cuánto cuesta? Equipos chiquitos en el rango de los $10,000 y de ahí para arriba. Te puedes rebasar los 150,000, $200,000. Ojalá, significa que tu cervecería es grande y exitosa. Ojalá todos necesitáramos un CIP grande. Pero bueno, espero que esta información la encuentres útil, y la idea de nuevo es, no te estoy diseñando una cervecería, no es mi función aquí. Te estoy compartiendo la información, te estoy poniendo en la mesa las consideraciones que vale la pena tomar en cuenta antes de que saques la chequera, ¿ya? Bueno, ya no se usan las chequeras, ya sé, no me, no me odien por ser ruquito. No, ya lo sé, es una forma de decir, antes de que empieces a gastar un dime, un penny, un centavito, es mejor que tengas todo un panorama completo, que te pares arriba de la loma y tengas una visión del campo de batalla. Los CIPs cuestan, los CIPs te pueden dar problemas si no lo tienes o si estás subdimensionado, etcétera. Entonces, pues ojalá que esta información te resulte interesante, atractiva y útil. Eso es lo que busco, que te ayude, que te ayude. A ver, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, muchas gracias por estar siguiendo esta serie de programas de La Conversación, en esta serie que hemos llamado Abrir tu cervecería. Te espero en un siguiente capítulo donde vamos a estar hablando de temas relacionados siempre con las consideraciones que vale la pena que hagas cuando tienes en puerta un proyecto cervecero. Te recuerdo que las conversaciones en el formato de entrevistas continúan. Sigue viniendo aquí gente que hace cosas positivas por la industria para platicar con nosotros, con la comunidad. Y te invito a que también veas ese programa. Esas son emisiones en vivo. Todas las emisiones que hacemos, sean en vivo, sean grabadas, son los jueves a las 7 de la tarde de cada semana. Al caer la tarde en este paraíso mexicano que se llama Querétaro, yo activo esto y se transmiten estos programas. Muchas gracias. Solo por que no se nos quede afuera de las notas que tengo aquí, por favor, suscríbete al canal de YouTube, Oficio Cervecero. Le ayudas mucho al canal y si le ayudas al canal, le ayudas a la comunidad que como tú ama la cerveza.
¿Por qué lo digo? Porque estamos recibiendo muchos comentarios, particularmente en forma directa, y estamos viendo que hay muchas vistas, pero hay poca gente que se suscribe. O sea, la gente lo ve, pero no se suscribe. Le ayudarías al canal porque de esa manera el canal entiende que hay gente que quiere saber del tema y entonces le empieza a decir a la gente que tiene interés en cerveza que puede venir aquí para hablar de este tema, para agarrar información, no solo la información que yo estoy poniendo aquí, sino la información que nuestros invitados en el programa Entrevistas, La Conversación, nos traen cada jueves, cuando tenemos una entrevista. Entonces, por favor, nuevamente te invito a que te suscribas, a que le des like, a que compartas y de manera muy importante, a que nos mandes tus comentarios. Ya estoy empezando a generar contenidos con base en la retroalimentación que estoy recibiendo. Ya me han sugerido temas que consideran relevantes y que ayudarían a la comunidad. Ya estoy en eso. Hay tanto de qué hablar y de hecho, ya lo dije antes, no puedo hacer más programas que los que estoy haciendo, pero quisiera, sin duda quisiera, pero no puedo hacer más. Y también la otra cosa que les dije es que vamos a intercalar programas en vivo de preguntas y respuestas de los temas relacionados con los capítulos previos a esa sesión. Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias. Nunca vas a poder saber cuánto te agradezco, porque no lo sé decir. No tengo una palabra mejor que gracias. Te espero en un próximo episodio de La Conversación. Muchísimas gracias una vez más.